Querido Dios del cielo, hemos entrado en otro año y sucedieron cosas trascendentales en el año anterior y sabemos que estamos corriendo hacia el final de todos los tiempos en esta tierra. Oramos por la preparación en todas sus formas, preparación de mente, cuerpo y espíritu. Oramos para que este tiempo que pasamos juntos hoy sea alentador para todos nosotros. Bendícenos con tu presencia, guíanos con tu palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar de la ley dominical. Como he dicho, este es nuestro día de congregación, así que los comentarios y las preguntas son bienvenidas. Y comenzaremos con la ley dominical. Pero entendemos que el movimiento no tiene un consenso al respecto. Sin embargo, creo que es seguro decir que la mayoría de los miembros creen que ahora estamos en el periodo de la ley dominical. Entonces sí, estamos en el periodo de la ley dominical, estamos en el tiempo de la lluvia tardía. Entonces, vamos a hacer una revisión de nuestro entendimiento de la lluvia tardía. Y comenzaremos con eso. Y Elena White Elena de White explica la lluvia temprana y la lluvia tardía de diferentes maneras. ¿Entendemos eso? En la historia de éxito de Alfa, ella habla de eso como la lluvia temprana y al fin del mundo, llamaremos eso los 144.000, como la lluvia tardía. Así que la lluvia temprana ocurrió en el tiempo de Cristo y la lluvia tardía al fin del mundo. Pero también entendemos que ambas historias hay ambos derramamientos. Así que en el tiempo de Cristo tuvieron un periodo de la lluvia temprana y un periodo de la lluvia tardía. Y así en nuestro tiempo tenemos un periodo de la lluvia temprana y lluvia tardía. Y no hemos tenido problemas para compaginar ambas cosas, entendiendo que ambas cosas pueden entenderse como verdaderas. Así que queremos entender cómo llegó la lluvia tardía a los discípulos en esa línea de éxito, para que podamos entender cómo llega a nosotros. Así que voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ir a una cita. Y esto es de Testimonios para la Iglesia, volumen 8. Página 267, párrafo 2. ¿Alguien quiere leer esto? ¿Pueden verlo? No, no podemos verlo, es un poco pequeño. Oh, está bien, esperen un momento. Oh, ¿quieres leer eso, Greg? Eso es demasiado grande. Ahí lo tienes. Eso está un poco mejor. Si quieres leerlo, Greg, o quieres que lo haga yo. Podrías leerlo. No, yo dije, bien, ve a leerlo. Me alegro de que este sea el día de la congregación. Leeré este y tal vez puedas leer tú el siguiente. Cuando en el día del Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, comprendieron ellos las verdades que Cristo había expresado en parábolas. Les resultaron claras las enseñanzas que habían sido misterios para ellos.
La comprensión que obtuvieron del derramamiento del Espíritu Santo los avergonzó de sus teorías fantásticas. Sus suposiciones e interpretaciones eran insensatez cuando se comparaban con el conocimiento de las cosas celestiales que recibieron entonces. Eran guiados por el Espíritu Santo y la luz resplandecía en su entendimiento que antes estaba oscurecido. Gracias, Lynn y Greg. Si pudieras leer Hechos de los Apóstoles 36.1. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían sido olvidadas y las repetían los unos a los otros. Gracias, Greg y Lynn. ¿Qué verdades podemos extraer de estos pasajes sobre la lluvia tardía? ¿Alguna idea tienen? Creo que el hecho de que las verdades que llegaron a ellos eran cosas que ya les habían enseñado, pero tenían una mejor comprensión de ellas. Gracias, sí. Creemos que los discípulos caminaron con Jesús durante 3 años y medio y no tenían ni idea de lo que estaba diciendo. No. No. Lo siguieron porque sí entendían, pero no entendían completamente. Entonces, ¿qué obtuvieron bajo la lluvia tardía? Dice que las enseñanzas que habían sido un misterio para ellos se aclararon. ¿Sí? Entendieron claridad. Entonces, tienen entendimiento, pero está oscurecido. Entonces, la oscuridad, la turbidez que cubre su entendimiento se disipa. ¿Y luego cómo llegan a eso? Del segundo pasaje. ¿Cómo obtienen esa claridad? Ellos humillan sus corazones y confiesan su incredulidad. Sí, ellos hicieron eso y lo llamaron el recuerdo de lo que Cristo había estado hablando. Entonces necesitas ambos, ¿no? Sí, ellos hicieron una revisión. Adelante, Greg. Cuando dice que traen a memoria las palabras de Cristo, entonces estaban repasando en sus mentes lo que ya les había enseñado. Ellos estaban repasando con humildad, repasaban. ¿Y entonces qué hacían? Se enseñaban los unos a los otros. Sí. Repetir, repasar y repetir. ¿Cómo recordamos eso? ¿Oramos para que vuelva a inundar nuestra memoria la lluvia temprana? No, revisamos los estudios y los compartimos entre nosotros. De hecho, estamos haciendo eso mismo ahora, lo cual es realmente interesante. Cuanto más recordamos al repasar, al repetirnos los unos a los otros, más claridad obtenemos. Y esa es la lluvia tardía. No somos espiritualistas. No somos parte de la iglesia convencional que simplemente está esperando una lluvia que Dios va a derramar sobre nosotros. Nuestra comprensión de la lluvia temprana nos dará la lluvia tardía. Entonces supongo que todos hemos estado haciendo eso. Veamos. Solo necesito volver a mencionar esto. Déjenme contarles dónde yo he estado. Yo he estado en las últimas 2 semanas. He estado en Kenia. En los estudios de Kenia del 27 de diciembre del 2019 al 2 de enero del 2020.
Y el campamento se llama Campamento del Aposento Alto. Ahí es donde yo he estado, pero estoy bastante segura de que podrías lanzar un dardo a cualquier cosa y obtener claridad y comprensión. Así que no estoy sosteniendo esto como un estudio en particular, pero ha sido el que yo encontré y el que me ha resultado beneficioso para mí. Así que sí, creo que con el tiempo todos compartiremos lo que vayamos descubriendo. Si queréis, si tienen dificultades para saber por dónde empezar, este sería un buen comienzo. El ministro se llama Binding of Messengers. Y ustedes pueden encontrarlo en YouTube. Solo ve al playlist y busca la reunión del campamento del aposento alto. Así que ahí es donde yo he estado. Y yo quiero hablar sobre algunas de las cosas que son ricas en claridad, que tendré que repasar una y otra vez, pero quiero compartir algunas de las cosas que me ayudaron. Entonces, una de las cosas que hace la anciana Tess es revisar y superponer 4 líneas de historia. Ella va a repasar la Cuarta Guerra de los Diádocos, la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra de los Diádocos y la Primera Guerra Mundial. Y a partir de estas 4 historias, ella va a extraer de ellas lo que necesitamos entender, las características básicas que necesitamos entender para armar la Tercera Guerra Mundial. Así que sabemos que estas dos en particular van juntas. Estas dos en particular van juntas. Pero una de las cosas principales que aprendimos de la Cuarta Guerra de los Diádocos es la historia de 10 años. Es entre Antígono y Demetrio, los reyes del norte, y cómo le quitan las esferas de influencia al rey del sur. Entonces se trata de esferas de influencia. La Segunda Guerra Mundial. Se va a hablar de guerra proxy, la Guerra Civil Española. Esa es la preparación para la Segunda Guerra Mundial. Esta es la batalla entre el comunismo y el fascismo, y se trata de una guerra proxy. La Tercera Guerra de los Diádocos es la batalla de Gabiene, es entre Eumenes y Antígono, y es donde el rey del sur es derrocado desde dentro, y lo llamaríamos subterfugio o guerra de información. Y luego la Primera Guerra Mundial trata sobre la crisis de Bosnia que conduce a la Primera Guerra Mundial, y nuevamente vemos esferas de influencia, pero también la mano negra y cómo provoca el surgimiento del terrorismo. Así que entonces reunimos esas características juntas cuando se trata de la Tercera Guerra Mundial. Las características claves son ¿qué? Esferas de influencia. Esferas de influencia. Sí, sigue adelante, Greg. Proxy. And terrorism. ¿Terrorismo?
Sí, voy a escribir terrorismo aquí, pero no voy a entrar en eso hoy. ¿Cuál es la otra? Subterfugio o guerra de información. Sí, guerra de información. Sí. Así que se trata de guerras por esferas de influencia, guerras proxies, guerras de información. Y tenemos que rascarlos en el interior de nuestros párpados. Son las 3 características que vamos a ver en la Tercera Guerra Mundial. Y también veremos terrorismo. Así que lo que queremos hacer, entendiendo eso, es que queremos ir a Daniel 11, versículo 40, y nos va a dar una estructura. Así que si tienen sus Biblias, Daniel 11, versículo 40, y voy a leerlo con una paráfrasis. Y en el tiempo del fin, 1798, el rey del sur, la Francia revolucionaria atea, empujará o guerrará contra él, el papado del rey del norte. El papado, en alianza con los Estados Unidos de América, vendrá contra él, tomará represalias contra el rey del sur, la Unión Soviética, y como un torbellino, alzándose destructor, alzándose con carros y con jinetes, con poderío militar y con muchos barcos, fuerza económica. Y él, el rey del norte, entrará en los países, los estados satélites de la Unión Soviética. Se desbordarán y pasarán por encima como una inundación, arrasando todo lo que antes se había perdido. Así que vamos a hablar de Daniel 11, 40, porque nos va a dar una estructura. Así que lo dividimos en parte A y en parte B. Podría ponerlo un poco más arriba. Bien. Muy bien, entonces, el versículo comienza con el tiempo del fin. Así que sabemos que eso es 1798. ¿Y cuál es el camino que te lleva hasta el tiempo del fin en 1798? ¿Qué es lo que precede? ¿La oscuridad de los 1260 años? Sí, eso es verdad. ¿Revolución Francesa? ¿Revolución Francesa? ¿Tienes alguna fecha, Brendan? ¿Te he puesto en un aprieto? Lo siento, lo he olvidado. 1789, no pasa nada. Gracias, y lo vamos a marcar como una guerra. ¿Y cómo lo llamamos a 1798? Es el tiempo del fin, ¿y qué sucede? Es la herida mortal. ¿Entra en cautiverio? Sí, ambas respuestas son correctas. La herida mortal, el Papa Pío VI es tomado prisionero. Y luego marcamos qué fecha. 1799. 1799 y vemos la muerte del Papa Pío VI. Y luego en algún momento en el futuro hay una resurrección. Muy bien. Entonces tenemos Daniel 11:40 parte B.
¿Y qué voy a marcar? And what am I going to mark? ¿Qué marcaré para el tiempo del fin? What'll I mark for the Es time pan end? comido. Hay que responder en las partes fáciles. 1989. Muy bien, 1989. ¿Qué precede a 1989? ¿Qué voy a What marcar? precedes 1989? ¿Es la guerra de What am I gonna Afganistán? mark? ¿Es la guerra de Afganistán? The Afghan Bien. War. Afghan War. Bien, entonces puntos por eso, porque tenemos los 10 años que obtuvimos a partir de la Cuarta Guerra de los Diádocos. Pero ¿cuál era la otra línea? Las otras líneas que nos muestran la Tercera Guerra Mundial. ¿La mayoría moral? Not moral majority. Piensen en las líneas. Bueno, esos son nuestros 10 años. ¿Cuáles fueron? Teníamos 4 líneas porque nos darán la información para la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué línea predecía a 1989? What line would precede 1989? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que termina World War II. en 1945. Which En 1945. Comienza la Guerra Fría y vamos a marcar una guerra entre 1945 y 1989. También entendemos que tenemos una guerra por poderes o una guerra proxy. Así que podemos marcar un periodo de 10 años y luego tenemos la herida mortal. Y luego marcamos la we muerte, mark our death, que es which is 1991. 1991. Y luego, en algún momento en el And then futuro, sometime in the future, vamos a ver una we're going to resurrección. see a resurrection. Ahora recuerden, Now remember, las características de la Tercera Guerra Mundial: information war, guerras de información, guerra proxy, guerra por esferas de influencia. ¿Cuáles fueron los símbolos que hemos leído en Daniel 11, versículo 40, en relación con 1989? 1989. ¿Rey del Norte? King of the North. Sí. ¿Torbellino? That's the world. Yep. ¿Torbellino? ¿Qué más? What else? ¿Barcos? Ships. ¿Barcos? Ships. ¿Carros? Sí, chariots, carros. Y jinetes. horsemen. ¿Qué son los barcos? What are the ships? Economía. Economy. ¿Y cómo lucía eso? Es una especie de guerra comercial. Estamos en medio de una guerra comercial. ¿Cuáles son los marcadores? Subterfugio, guerra de información. ¿Cómo era eso? Este es nuestro pan de cada día. Voy a volver al principio, al mensaje del primer ángel. Barcos. Bueno, el apoyo económico estaba en marcha. Bueno, estaba un poco escondido, pero estaban apoyando. ¿A quién? No quiero decir rebeldes, pero ¿quién es el Papa? Who's the Pope? ¿Juan Pablo? Era alguien quien en Polonia no recuerdo su nombre. Solidaridad, el movimiento sindical. The union movement. Eso es, Unión Solidaria, el movimiento de solidaridad sindical. Estados Unidos va a canalizar 20 millones de dólares. No parece mucho hoy, pero en 1989 era mucho dinero. Van a canalizar 20 millones de dólares a Polonia para fotocopiadoras, impresoras, folletos de papel, panfletos, apoyo técnico para la guerra de la información. For the information La Iglesia Católica va a ayudar a que eso suceda. Piensen, ¿cuál es el hito de 1989? 1989. Porque, ¿qué marcamos realmente en 1989? ¿La herida mortal del Rey del Sur? Deadly wound of the King of the South. Sí, ¿y cómo era eso? ¿Cuál era el marcador literal para eso? La caída del muro de Berlín. Sí, la caída del muro de Berlín. Eso es Alemania del Este. Estás hablando de las esferas de influencia. Así que tienes una guerra de información, tienes la caída del muro de Berlín, simboliza la pérdida de apoyo a Rusia en Europa del Este.
¿correcto? Están perdiendo su esfera de influencia. Las guerras de información que se están produciendo en Polonia con el movimiento de solidaridad. Y el movimiento de solidaridad también estaba atrayendo a otros movimientos disidentes hacia sí mismo. Así que todas nuestras características se pueden ver allí. Carros y jinetes, ¿qué representan? Fuerza militar. ¿Y cómo se veía eso? En 1989, ¿cómo se veía esa fuerza militar? O en los días previos a 1989. ¿Guerra Fría? Cold War. Bien, Guerra Fría. ¿Qué pasó en los años 80? Porque la Guerra Fría la asociamos con una destrucción mutua y asegurada. Todo el mundo tiene armas nucleares, nadie puede dispararlas. ¿Y qué hizo Reagan? Él dijo, no creo en la locura. ¿Qué hizo él? Lo hicieron por proxy en Afganistán. Supongo que ellos lo suministraron. Bueno, a eso lo llamaremos los jinetes. Apoyo técnico en Afganistán. Vale, recuerden, Estados Unidos tiene dos aliados, los mujahidines y el papado. Así que vemos el papado aquí en los barcos. Los jinetes mujahidines, la ayuda militar que respaldó a los mujahidines. Y sí, bueno, simplemente desmoralizó al ejército soviético allí. ¿Y qué pasó con Reagan? Quiero decir, sé que Reagan está detrás de Afganistán. ¿Qué son los carros? Apoyando eso como si él lo hubiera inventado. Star Wars. No sé, no recuerdo cómo tú lo llamabas. Pero sí. Iniciativa de defensa estratégica. Más de 30.000 millones de dólares. Eso se introdujo en el espacio. Era un sistema de defensa antimisiles basado en el espacio. Fue el rechazo de Reagan a la locura. Y esto realmente puso a la Unión Soviética en una situación en la que era un desafío tecnológico que no podían afrontar. Ya sabes, fue uno de los factores que la empujó hacia la bancarrota. Así que todo esto, no hay una guerra caliente. Es proxy, es información, es subterfugio, son esferas de influencia. Y todo esto se puede ver allí en 1989. ¿Alguna idea? Quizás recuerden también que el papado estuvo involucrado en Star Wars, porque Juan Pablo II estaba guiando a Reagan hacia dónde apuntar sus satélites. Así que también estuvieron involucrados en eso. Muy bien, 1991. ¿Qué sucede? Rusia, Ucrania y Bielorrusia disuelven formalmente la Unión Soviética y establecen la Comunidad de Estados Independientes. Yeltsin quería una Rusia independiente. Así que vemos la muerte de la Unión Soviética en 1991 y sabemos que en un tiempo futuro habrá una resurrección. Okay. Vamos a borrar esto. Disculpa, anciana Terry. ¿Es una resurrección o un intento de resurrección? Voy a llamarlo una resurrección. Creo que la Unión Soviética murió, pero algo surgió en su lugar. Pero de todos modos,
No voy a discutir sobre eso. Puede ser de Alright, cualquier so manera. now we want to have a look. Muy bien. Ahora, I'm gonna- queremos echar un vistazo. I can't see No who's got puedo their ver audio on. quién tiene el audio encendido. Should have made. Debería haberlo hecho. Oh, I can't see. Anyway, thank you. Oh, Alright. de todos modos, no puedo verlo. I wanna Gracias, create muy two bien. lines El and rey del we'll sur. talk about Quiero crear 2 líneas y luego hablaremos de ellas. The king of the south is going El to rey del sur receive va a a deadly recibir wound and a death. una herida mortal y una muerte. Can you give me ¿Puedes darme- ¿Puedes darme después de que resucite algunas fechas para eso? ¿Cuándo marcamos la herida mortal del rey del sur? En esa historia de nuevo. Porque sabemos que habrá una transición de la Unión Soviética a Rusia. Sorry, can you repeat the question? Sorry. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Lo siento. El rey del sur, pero esta vez se trata de Rusia, no de la Unión Soviética. La Unión Soviética muere, pero resucita, se transforma en otra forma, en el rey del sur o Rusia. 1999. Quiero una fecha para su muerte. 2021. Está bien. Voy a marcar ese 2021 como la herida mortal. ¿Pero cuándo muere? ¿Ley dominical? 2024 es la muerte. Entonces, esa muerte es completa. Así que esta es la ley dominical. Esto es paño. También puedes llamarlo Benevento. Y esto es Argos. Herida mortal y muerte. Entonces, ¿qué vamos a marcar en este periodo previo? Una guerra. Y nos has dado una fecha, Brendan. Resurrected in 1999. Bueno, resucitó en 1999. Bien, entonces has marcado a Putin como presidente. Yeah. Sí, muy bien. No voy a estar en desacuerdo con eso, pero voy a poner otra fecha. Voy a poner 2007. Y luego hablaremos de eso. Entonces leímos versículo 40, pero en el versículo 40 vamos a ver la muerte de la tierra gloriosa. Entonces voy a escribir 2021, paño. Va a ser el comienzo. Fue el comienzo de una guerra. 18 de julio 2024. Herida mortal. 5 de noviembre del 2024. Muerte. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de la tierra gloriosa? Porque esto estará completo. América. Darme un símbolo. La democracia. Del capítulo 17 de Apocalipsis. Una bestia parecía un cordero. Ese es el símbolo del 13. Protestantismo apóstata. América apóstata.
La tierra gloriosa representa falso profeta. Apocalipsis 17 dice que la mujer está montada sobre una bestia. Tierra gloriosa. Ese es el papado. ¿Qué es lo que señalamos como un fracaso en esta historia? ¿El sexto reino? Sí, el sexto reino. Gracias, Timmy. ¿Están todos de acuerdo con eso? Lo que hemos dibujado aquí es el sexto reino. Sí. Muy bien. Así que podemos señalar aquí, solo para tu interés, año 2021, en julio comienzan las audiencias del 6 de enero. Así que hay muchas cosas para marcar en baño. Pero solo quiero que tengan en cuenta que las audiencias del 6 de enero comienzan en julio del 2021. Van a conducir a 10 audiencias televisadas para que todo el país las vea. Para que se presente toda la información. Así que voy a escribir aquí 6 de enero para que piensen. Muy bien. Entonces lo que hemos obtenido de esas 4 líneas de las guerras de los diádocos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial es una estructura que podemos usar para superponer Daniel 11, versículos 40 y 41. Disculpe, anciano Terry. Me pregunto por qué utilizas el 5 de noviembre para la muerte. Es porque en esa fecha se celebra. Ese es el fin de su reino. No hay resurrección. Está hecho polvo. Totalmente muerto. Sus campañas han sido terminadas. Gracias. ¿Podrías decir eso otra vez? ¿Todo el país lo va a escuchar? ¿A qué te refieres? ¿A la revolución en Estados Unidos? ¿Del 6 de enero? El 6 de enero, las audiencias comienzan en julio del 2021. Se van a producir 10 producciones televisadas que explicarán a todo el país lo que sucedió el 6 de enero. El golpe de Estado. Luego, el 18 de julio, vemos que en realidad no importa mucho. Así que podemos alinear 1798, 1999, 2021 y 2024. Entonces, lo que me gustaría que consideráramos es la línea del Rey del Sur. Así que veremos la herida mortal y la muerte final del Rey del Sur. Así que veremos las batallas de Benevento y Argos. Entonces Benevento fue la última de las guerras píricas. Las guerras píricas duraron 6 años, desde el 280 a.C. En realidad simplemente me desharé de Argos para no confundir a nadie. 280 a.C. al 275 a.C. Y entendemos que ese es un periodo de 6 años. Puede que esto suene tonto, pero si hicieran los cálculos, ¿cuántos años obtendrías? 280 menos 275. Este es un concepto importante y voy a explicar por qué. Pero empiezan en 280, así que 279, 278, 277, 276, 275. ¿Cuántos años? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
That's important to understand because the reason why we can mark that as 6 years Eso es importante entenderlo, porque la razón por la que podemos marcar eso como 6 años es la misma razón por la que... No lo he explicado bien. La razón por la que había un gráfico de 1843 y no uno de 1844 es porque hicieron los cálculos. Hicieron los cálculos, pero no reconocieron esas fechas como periodos completos de años, que tenían que tener un principio y un final. Es un descuido muy simple. Es como si te pidieran construir una cerca de 5 metros. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos postes vas a necesitar para una cerca de 5 metros? 6 postes. 6 postes. Y cuando hicieron sus cálculos a partir del 2300 días, tenían 5. Solo estoy simbolizando que tenían 5 postes. Hicieron los cálculos, pero no pensaron en los años como si tuvieran 2 hitos. Así que las fechas se están convirtiendo en un problema con respecto a las guerras píricas. Así que solo quería señalar que esa guerra es de 6 años. Muy bien. Entonces la batalla de Benevento es 275 y es una victoria estratégica. No es una victoria decisiva. Eso significa que llegaron a un punto en el que, o Pirro había llegado a un punto en el que nunca iba a ganar. No tenía sentido seguir. Dejó la guarnición en Tarento y salió de Italia. Así que no es decisivo. Es lo que se conoce como una victoria estratégica. Fue una victoria estratégica para el rey del norte. Se volvió demasiado difícil para el rey del sur seguir luchando. Perdió su capacidad para librar una guerra. Pirro deja una guarnición en Tarento y vuelve a casa con un botín de guerra muy reducido. Decide ir a luchar contra Macedonia para conseguir algunos beneficios. Le va muy bien en Macedonia y eso le da confianza para seguir adelante y empieza a poner sus ojos en Esparta. Él se va a Esparta, allí se produce el asedio de Esparta, que sale terriblemente mal, pierde a uno de sus hijos. Así que en su camino de regreso a Esparta decide luchar contra Argos. Argos es una ciudad, estado en Grecia. Así que cuando hablamos de Grecia estamos hablando de Peloponeso. Es en el sur de Grecia, así que él está en el sur y está luchando contra ciudades-estado que están en el sur de Grecia. Argos era una ciudad-estado. Así que llega a Argos, tiene 27.000 tropas, 24 elefantes de guerra. Pero hay un problema con la ciudad, ya que no puede hacer pasar a sus elefantes por las puertas sin quitar las torres en las que se sientan antes de entrar, haciendo pasar a los elefantes y volviendo a poner las torres sobre los elefantes. Así que lo que hace es dejar a la mayoría de su ejército fuera de la ciudad. Y uno de sus otros hijos, que se llama Heleno, estaba a cargo de esa parte del ejército. Y debido a eso decide invadir de noche. Y debido a que los elefantes intentan atravesar las puertas, hay un gran retraso en ese avance. Lo que le da tiempo a Argos para recurrir a sus dos aliados. Argos. Dos aliados. ¿Qué es Esparta? En realidad es una combinación de ciudades-estado lideradas por Esparta y Macedonia. Entonces Pirro llega a la ciudad y no se queda allí mucho tiempo. Los espartanos aparecen y ya está todo oscuro.
And there's a lot of Y se ha confusion desatado mucha over this. confusión. The elephants Los are elefantes stuck. estaban atrapados. So what Entonces Pyrrhus lo que wants to do is Pirro get out of that. quiere hacer es salir de esa guerra. Quiere retirarse, But there's a pero hay un problem problema with con la that. información. He sends Él envía messages mensajes a to su hijo Heleno, outside fuera de la the ciudad, city to para hacer un agujero. Sí, quiere hacer un agujero en la pared para que podamos salir y tratar de defendernos mientras salimos de la ciudad. En algún momento, esa información se confunde y Heleno avanza hacia la ciudad. Entonces, tienes al ejército de Pirro en la ciudad tratando de salir, el ejército de Pirro fuera de la ciudad tratando de salir. Es un desastre, una confusión total debido a la información. Y luego un elefante se queda atrapado en una puerta. Entonces, sí, Pirro ordena una retirada y simplemente no funciona. Entonces están en una guerra de la que quiere salir y no puede controlar la información. Entonces lo que queremos destacar es la progresividad de la muerte de Pirro. Básicamente la batalla de Argos fue una batalla suicida, de todos modos, nunca iba a ganar. Pero la muerte de Pirro se puede ver bastante progresiva. ¿Qué recuerdan de la muerte de Pirro? Es golpeado por una teja que le había caído de un padre que estaba en el tejado o en un lugar bastante alto. Y luego lo apuñaló un soldado, creo. Sí, yo creo. Vamos a ponerlo en orden. Él está herido por una lanza. Primero las heridas de lanza. Luego se cae del caballo. Entonces la teja del techo cae desde la mujer que está en el techo. Sí, le golpea en la cabeza. Nadie está seguro de si se aturdió al caer del caballo primero y luego se aturdió con la teja del techo, pero de todos modos está aturdido. Y luego lo decapitan. Así que es una muerte progresiva. Creo que es importante señalar los pasos progresivos de esto. Ahora, para terminar, por supuesto, Pirro pierde y muere, y Antígono, cuando digo Antígono, se trata de Antígono Gonatas, no de Antígono el tuerto, ya sabes, ya murió hace tiempo. En realidad se trata del primer Antígono, el nieto de Antígono, el hijo de Demetrio. Así que Antígono Gonatas es muy generoso con las condiciones de rendición y permite que Heleno lleve a su ejército a casa y se les permite conservar Epiro. La ciudad-estado de Epiro se le permite conservar los territorios que ya había ganado porque los macedonios se dieron cuenta de que eso crearía una zona de protección. Así que vemos una esfera de influencia allí. Les permiten conservar esos territorios como zona de protección. Pero Epiro pierde todo su poder regional y nunca lo recupera. Así que de nuevo, marcamos... ¿Puedo aclarar eso? Entonces, conserva las ganancias territoriales, conserva la tierra, pero pierde... Supongo que existe la influencia sobre ellos. ¿O es eso correcto? Sí, no me refiero a las ganancias que obtuvo de Macedonia, sino a las ganancias previas que Macedonia había obtenido, si les había permitido conservarlas. Las condiciones de rendición fueron muy generosas. Demetrio no estaba muy contento con que decapitaran a Pirro. Y sí, fue generoso con Heleno. Pero nunca tuvieron ningún poder regional, aunque sí tenían esa zona de protección a su alrededor, porque a Demetrio le convenía que la conservaran.
Vale, está bien. Okay. Okay. Vale, gracias Wikipedia. Así que sí, todo está disponible. Así que volvamos a... Acabamos de repasar la batalla de Benevento y eso es pan comido y luego hemos revisado la batalla de Argos. La batalla de Argos es la ley dominical, la muerte. La batalla de Benevento es la herida mortal. Y simplemente la marcaré de nuevo. Voy a ponerlo aquí. Noten que 2007 comenzó una guerra y marcamos Benevento. 2021, herida mortal. Y Argos, 2024, su muerte. Muy bien, ¿por qué elegí 2007? Así que esto es solo un tema de conversación. Me alegra quedarme con 1999, pero creo que 2007 vale la pena que lo consideren. 2007, en realidad. Entonces lo que dibujaré aquí ¿puedes darnos ese discurso? Sí, eso es. Se llama el discurso de Putin en Múnich. Tenemos la conferencia de seguridad de Múnich. Sí, tenemos la conferencia de seguridad de Múnich. Conferencia de seguridad de Múnich. Tal vez debería escribirlo. Esta se ha celebrado todos los años, quizás una o dos veces al año. En la época del COVID no se celebró. Es una de las conferencias de seguridad más importantes del mundo. Se celebra en Múnich, Alemania, y se lleva a cabo desde 1963. Se celebra cada febrero. Se fundó en 1863 con el objetivo de prevenir otra Segunda Guerra Mundial. Es un grupo de expertos donde las personas, los líderes y los expertos se reúnen para discutir la seguridad y sí, los conflictos militares. Entonces, su lema es la paz a través del diálogo. Así que la paz a través del diálogo. Pero en 2007, Putin habló y sorprendió a todo el mundo. Tiene su propia entrada en Wikipedia, que es el discurso de Múnich, y aquí es donde pasó 30 minutos acusando a los Estados Unidos de crear un mundo unipolar. Y de hecho, lo voy a leer de Wikipedia. Putin criticó lo que llamó el dominio monopolista de Estados Unidos en las relaciones globales y su uso hipertrofiado casi desenfrenado de la fuerza en las relaciones internacionales. Cuando algo es hipertrofiado, y se pronuncia hipertrofiado, ya sabes lo que significa esto. Cuando un órgano se hincha y se vuelve muy grande, sí, se hincha y se hipertrofia, si es que lo pronuncio bien, Rusia ha acusado a Estados Unidos de hipertrofia descontrolada en las relaciones internacionales. Dijo que el resultado es que nadie se siente seguro porque nadie puede sentir que el derecho internacional es como un muro de piedra que lo protegerá. Dijo, por supuesto, una política de este tipo estimula una carrera armamentista. Y
is that La reacción a eso es que los they talked about politólogos how the speech was provocative, hablaron de but lo also de that provocar it que was de lo provocador que fue into este the discurso, right words. pero también de que estoy buscando las palabras adecuadas. They said that the Western Dijeron que los leaders failed líderes in occidentales 2007 fracasaron en to 2007. recognize the speech Reconocer el amounted discurso to a equivalía a una declaración de guerra a declaration of war on the Occidente. West. So they saw that Así as que a lo vieron como una declaration of war on declaración the de guerra a West. Occidente. It would be Sería la Putin's most advertencia explicit más warning that explícita de Russia Putin de perceived que Rusia NATO's percibía eastern la expansion expansión de as la a OTAN threat to its hacia el national este como una security. amenaza a su seguridad nacional. Elder Terry, Anciana Terry, hypertrophy. hipertrofia. Hipertrofia. Thank you. Gracias. So that was Putin's, Así describió description Putin a los of Estados the United Unidos. States. This was Putin's. Go on. Putin, sí, adelante. Isn't that prophetically ¿No es eso accurate? proféticamente exacto? That they Well, they are. Bueno, ¿está Isn't Putin Putin correct? correcto? yeah. Sí. Like that's the Como purpose si of- ese fuera el that's what propósito 1989 de to eso. 91 taught us. Eso That's es lo what que nos enseñaron los 2001. años 1989 a That's what the Iraq 1991. War taught us. Y eso es both lo of que them. nos enseñó 2001. Eso es That's lo que what nos the enseñó la guerra de Midnight Irak. Trial said. Ambos. Eso es lo que decía el clamor de medianoche. The Iraq War, Así que la guerra de Irak brought about this kind of provocó este reaction, tipo de reacción. but it wasn't just the Iraq Pero no War fue with solo la guerra de Putin. Irak It con was, Putin. It was, Fue la expansión de la OTAN. Así que hay toda una gama de cosas en las que threatened. Putin se siente o se sintió Yes, that was amenazado. part of it. Pero sí, eso fue parte de ello. En su segundo mandato presidencial, en In, 2007, 2007, he denounced Putin US denunció la hegemony hegemonía on estadounidense unipolar world, o el the mundo current unipolar, political el system sistema político dominated by actual Washington. dominado por Washington, and he made it clear y dejó that claro he que tenía la intended to intención de perturbarlo, that Russia had que been Rusia había cheated, sido engañada, had been encircled, cercada, taken for dada por granted, sentada, that his voice was y being que su voz estaba ignored in siendo ignorada en los international asuntos affairs, internacionales, and that he would no longer que ya no play jugaría by the según White las reglas House's de la rules. Casa Blanca. He said the US Dijo has que los Estados overstepped its Unidos national borders in habían every sobrepasado way. sus fronteras nacionales en todos los He sentidos. said, well, who likes Dijo, bien, this? ¿a Who quién is le happy gusta with esto? this? ¿Quién está contento con It esto? was a statement Fue una of declaración de intent, intenciones as explained by some y algunos political politólogos scientists, lo a explican, una declaración de guerra. And in the next year, Y al in año siguiente, en 2008, 2008, he's going to invade va a Georgia. invadir Georgia And then the rest is history. y luego el resto We es know about historia. Ukraine, Ya saben, lo de Ucrania, Siria, Venezuela. So this is the resurrection Así que esta of es the king la of the resurrección del rey del sur South and the war that will y begin. la guerra, The war over que comenzará. La guerra por las esferas de influencia information, and información, there will be proxy wars. y habrá guerras proxies. So, any thoughts so ¿Algún far? pensamiento hasta ahora? Okay, I'm going to write 2000. declaration. Sí, Go on. adelante. 2007. 2007. Are you, so ¿Estás diciendo? you're saying that's the resurrection? ¿Tú estás diciendo or que that's esa just es la that's the resurrección beginning of o the que ese es war? ese es el comienzo de la I'm guerra? saying the beginning of the war. Yo estoy diciendo que es el comienzo de la guerra. Es donde él declaró. Because yeah, the Vale, resurrection genial. doesn't necessarily Porque si la mean- resurrección no significa Yeah. necesariamente, Yeah. sí, sí. So we want to Thank you. mark where the Así que war queremos begins. marcar dónde comienza la guerra. Thank you. Perfecto, gracias. All right, now, Muy bien. the most consequential, Ahora, important ¿quién fue la figura política más importante y consecuente dentro de Rusia? Aparte de Vladimir Putin. was who? Rogozin? ¿Rogozin? No. No. Bit player. Un gran jugador. ¿Navalny? Navalny. Navalny, sí. Oh, por supuesto. Alexei Navalny. Alexei Navalny. So we're going to discuss Vamos a hablar de él. All right.
Muy bien, ahora, él fue un líder de la oposición rusa, activista anticorrupción y preso político. En 2011 va a establecer la FBK, lo que significa que era la Fundación Anticorrupción. En Rusia se llama FBK, pero nosotros lo conocemos como la Fundación Anticorrupción. Hubo elecciones en 2011 y 2012 y ayudó a liderar las protestas contra el fraude electoral. En 2013 y 2014 hubo elecciones a la alcaldía de Moscú. Navalny se presentó y ganó con el 27,2% de los votos, lo que es una cifra interesante. Y lo hizo sin dinero y sin acceso a la televisión. Él lo hizo por popularidad, pero este es un muy buen resultado por no poder hacer campaña, no como los demás. Y luego él también se une al Partido de la Libertad del Pueblo en esa época también. Así que Navalny comenzó como un activista muy fogoso, muy apasionado, y asistía a mítines de derecha. Era xenófobo, había mucho odio, pero a lo largo de una década sus pensamientos realmente evolucionaron. Siempre fue un estudiante, siempre leyendo, leía sobre economía, sobre religión, sobre ciencias políticas, y pasó de ser un nacionalista étnico, así que piensen en la xenofobia política de derechas, a un nacionalista cívico. Así que sus puntos de vista realmente cambiaron en un periodo de 10 años. Así que el nacionalismo cívico no es el nacionalismo étnico. Ellos creen en la construcción de un Estado nacional sano y democrático para todos los miembros. Creen en la libertad, la tolerancia, la igualdad y los derechos individuales para todos los miembros de su país. Por lo tanto, pensaríamos que eso es mejor, por supuesto, es mejor que el etnonacionalismo, pero de todos modos no somos nacionalistas, por lo que rechazamos el nacionalismo. Pero él se fue. De hecho, se disculpó por asistir a los mítines de extrema derecha, a los que él asistió en sus primeros días. Pasó de ser libertario a tener opiniones socialdemócratas. Así que al igual que nosotros evolucionamos, también lo hizo Alexei Navalny. Lo que quería hacer era mostrar al mundo occidental que había una alternativa a Putin. Así que fue el crítico más destacado de Putin. Y cuando estaba en la cárcel, de hecho, él se convirtió en un activista de los prisioneros. Así que, como dije antes, era un lector y no podía entender por qué algunas personas, sus amigos, tenían, ya sabes, de dónde provenía su fe. Así que simplemente estudió y leyó todas las religiones y pidió un Corán y le dijeron que no podía tenerlo. Descubrió que podía conseguir una Biblia porque tenía Biblia y la leía, pero los musulmanes en las cárceles no podían tener un Corán. Así que hizo lobby por su parte y nunca llegó a nada. Pero se convirtió en un verdadero activista por los prisioneros. Y sí, por los musulmanes en prisión en particular. Así que realmente se puede ver su desarrollo allí. Muy bien, así que el 27 de abril del 2017 Navalny es envenenado. Este es el envenenamiento número 1, que fue con un tinte verde. Perdió el 80% de la visión en un ojo. Con el tiempo casi volvió. Y luego se le prohibió presentarse a las elecciones del 2018, por la que ya no podía presentarse a las elecciones.
Then in July Luego, 28, el 28 de julio de 2019, he gets poisoned lo again. envenenan de nuevo. And this was Y esto from fue an con una sustancia undetermined química chemical. indeterminada. So he's Así que poisoning number tenemos el 2, envenenamiento and número 2 he's declared a y el foreign gobierno lo agent declara agente extranjero. by the government. Then in August Y luego el 20 de agosto 2020, de 2020 sorry. Third poison, tenemos el tercer envenenamiento, Novichok, Novichok, nerve agent. un agente And nervioso. this was a new and improved Y esta era una version. versión nueva y mejorada. Era más tóxica y peligrosa que las variantes anteriores. So, I'm sure you're all, Así que estoy segura de que todos están familiarizados con esa historia. the world had actually never En realidad, el encountered mundo this nunca se había particular encontrado variant con of esta Novichok variante before. particular del And it Novichok was antes. only through, Y fue solo a través de, I don't know whether no to sé call si it llamarlo providential eventos or providenciales o successful simplemente exitosos, events that que él he was pudo able to recover recuperarse from. de eso. First of all, En primer lugar, the el piloto made realizó un an aterrizaje de emergency emergencia landing and was able y pudo to, comunicarse por radio radio con ahead, anticipación. so the doctors and the ambulance were Entonces there los as soon as they médicos y landed, la and they ambulancia were estaban able allí to tan give pronto como tropicamide aterrizaron y antidote. pudieron administrarle tropina, que era un Second, he antídoto. was healthy and strong. En segundo lugar, era una persona sana y fuerte. Also that his Y también su wife, esposa Bobby, presionó really mucho, hard, y Angela and Merkel de Angela Alemania Merkel también, of Germany, para que lo sacaran del to país get him out of the country a Alemania, to para que Germany. recibiera tratamiento. Because Porque de hecho, he actually, una once vez he que was aterrizó landed somewhere en algún between lugar where he entre landed and when donde he got to estaba Germany, aterrizando he got a y cuando second llegó a dose. Alemania, recibe una segunda dosis. Se envenenó dos veces allí, pero como había recibido antídoto, estaba en su sistema. Y sí, no tuvo el mismo efecto que el primero. Así que sí, pudo llegar a Alemania. Le indujeron un coma y sí, el mundo estaba en shock. Sanciones a Rusia, condena mundial por ese envenenamiento. Pero esta serie de exitosos, supongo, eventos lo ayudaron a recuperarse de eso y a poder escapar. Así que Donald Trump incluso dijo que si Alemania confirmaba que fue envenenado por Rusia, yo me voy a enojar mucho, dijo. Así que incluso Donald Trump estaba positivo al respecto. ¿Qué hora es? Bien, vamos a ver otra cosa. Entonces, ¿por qué Putin quería deshacerse de Navalny aquí? Así que obviamente ha tenido algunos intentos, pero antes del 20 de agosto del 2020, Navalny había publicado vídeos en YouTube en los que apoyaba las protestas bielorrusas de 2020, el proceso a favor de la democracia, las protestas a favor de la democracia que se estaban llevando a cabo en Bielorrusia. Fueron provocadas por su elección, porque hubo fraude en sus elecciones. Y en esos vídeos, Navalny decía que la revolución que se estaba produciendo en Bielorrusia pronto llegaría en Rusia. Y Putin temía que se repitiera lo de 1989. Así que hay acontecimientos aquí que van a desencadenar ese intento de asesinato del Navalny. Así que Putin, en primer lugar, teme
que lo que está sucediendo en Bielorrusia y lo que Navalny está haciendo provoque una repetición de lo de 1989. Pero también se siente confiado porque percibe una debilidad en Occidente con todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Él lo percibe como debilidad. Así que es una combinación de arrogancia y miedo, lo cual es muy típico de los autócratas. Agosto de 2020. Nuestra próxima fecha es el 17 de enero. 17 de enero del 2021. Navalny va a regresar a casa. Es arrestado de inmediato. Hay protestas masivas. Se le va a acusar falsamente de haber violado su libertad condicional porque abandonó el país y se fue a Alemania. Así que le darán 2 años y medio de cárcel aquí, eso es lo que le van a dar. En 2022, 2023, le van a dar más años, le van a dar 9 años extras más en 2022 por malversación de fondos y en 2023 le van a caer 19 años por extremismo. Así que con todo esto le van a caer 19 años. Y luego, en diciembre de 2023, desaparece durante 3 semanas. No saben dónde está. Y después de estas 3 semanas aparece en Siberia. Y creo que está más lejos que Siberia. Es la colonia penitenciaria del Círculo Polar Ártico. Y luego el 16 de febrero del 2024, el servicio penitenciario ruso informa que Navalny ha muerto de muerte súbita. Así que nos detendremos allí y haremos una pausa, pero repasaremos lo que hemos hecho hasta ahora. Revisamos la lluvia tardía y establecimos que la lluvia tardía es una claridad de la lluvia temprana. Elimina todas las ideas preconcebidas. Y entonces hablamos de volver a estudios antiguos y extraer de ellos, revisar y repetir, revisarlos y repetirlos. Compartí que volví a algunos estudios de Kenia en 2019, a finales del 2019, 2020, que es una transición entre dispensaciones. A partir de allí obtuve algunos consejos sobre cómo crear una estructura a partir de las 4 líneas que nos dan la Tercera Guerra Mundial, las guerras de los diádocos y las guerras mundiales. Y luego alineamos las estructuras en Daniel 11, en versículo 40. Miramos la muerte, esa herida mortal y la muerte del rey del sur, la Unión Soviética. Miramos la herida mortal y la muerte del rey del norte, el papado, y su resurrección. Estamos viendo la herida mortal del rey del sur y la muerte del rey del sur y la Unión Soviética y luego su resurrección. Y ahora estamos viendo la resurrección de la Unión Soviética en Rusia y estamos viendo su herida mortal y su muerte, que completarán la historia del rey del sur. Y volveremos y lo retomaremos en este punto. ¿Alguien quiere terminar con una oración? Querido Dios, nos llenamos de asombro al escuchar los mensajes que se han presentado anteriormente y al revisarlos. Nuestros corazones se conmueven y oramos para que tu Espíritu
Dios nos dé más claridad sobre estos asuntos. Lo necesitamos. Nos ha sido traído por una buena razón y te pedimos que permanezcas con nosotros, con todos y cada uno de los que están aquí. Te alabamos y te bendecimos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén.